Solera, 23 años, Colegio La Salle, es privado. Mi nombre es Daniela Aguilar Velasco, tengo 21 años, salí del Colegio Salesiano Don Bosco en Zapote, que es privado. Soy Montoya Muñoz, 23 años, del CINDEA de Lourdes, era un colegio público. Yo me llamo Carolina Muñoz, salí del Colegio Marí, tengo 18 años y mi colegio era privado. Mi nombre es Felipe Zúñiga, tengo 21 años y salí del Liceo de San Antonio de Coronados, es el colegio público del distrito de Patalillo en Coronado. La brecha entre la educación pública y la privada se hace cada vez más profunda. A nivel de infraestructura, capacidad, innovación docente y tecnología, hay muchas diferencias en los centros educativos del país. Creo que con respecto al contenido, no tanto. Hay colegios privados que tienen un pésimo contenido curricular, hay colegios públicos que lo tienen mejor, pero creo que la mayoría de colegios privados tienen una mejor capacitación de sus docentes y quizás en eso es en lo que radica la diferencia. Para mí, a nivel universitario, es mejor la educación pública. A nivel de secundaria, digamos de primaria y secundaria, depende mucho del colegio y la escuela en el que vos estés. Bueno, antes la calidad era más en las públicas versus ahora que se paga, verdad que supuestamente es más personalizada, pero para mí es lo mismo. Esta brecha tiene incidencia directa en la preparación de los y las estudiantes. Los conocimientos adquiridos serán fundamentales para el ingreso a un centro universitario y para tener un buen desempeño académico en este. Realmente en mi colegio nos dieron mucha capacitación para entrar a la UCR y no solo eso, sino que nos ponía mucha presión. Y lo que he escuchado de mis amigos que salen de colegios públicos no son como muy buenas noticias. Entonces, podría decir que la privada, pero depende mucho también del lugar donde vos escoges. Porque ahí siento que los profesores se dedican a usted y de verdad le dan el chance de, digamos, se preocupan por ver si usted está entendiendo o si no está entendiendo. Muchas veces en los colegios públicos, como es tanta la afluencia de estudiantes, los profesores simplemente viven en un pasó o no pasó y entonces no pueden dedicarle el tiempo a, digamos, a ver si el estudiante realmente está comprendiendo. Hubo un momento en que la educación pública y la educación privada era muy similar, incluso era mejor estar en la escuela pública que en la escuela privada, y a mí me tocó, digamos, como vivir la transición. Mis papás se confiaron demasiado en que la educación pública era muy buena y de hecho en el momento en que lo decidieron mantenerme en educación pública, sí era buena, pero se fue deteriorando y ridículamente yo no me enteré del deterioro que estoy viendo, y cuando llegué a la U me di cuenta del abismo que había entre la gente que había salido de un colegio privado y, por ejemplo, yo. Muchos factores se relacionan con esta diferencia. El peligro radica en la desigualdad que se está generando. Si no se analiza y se acatan medidas certeras, la brecha educativa del país seguirá creciendo. Bienvenido una semana más a un programa más de Sobre la Mesa aquí por el canal UCR. Como todas las semanas le agradecemos su presencia en este programa del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el canal universitario. El tema que hemos convocado para hoy, como pudieron ver en nuestro reportaje inicial, es el tema de la educación y particularmente el de las brechas educativas. El reportaje, ustedes pudieron ver gente joven, gente aquí de la ciudad universitaria, Rodrigo Facio
expresando un poco sus opiniones en torno a la educación, sobre todo las brechas de la educación público-privada, pero ahí se reflejan otras brechas, ¿verdad? Pudimos ver un poco el tema geográfico y otras brechas que han sido señaladas como problemáticas de nuestra educación costarricense. Vale mencionar, antes de empezar de lleno con nuestra entrevista de hoy, que esta semana se presentó el informe del Estado de la Nación y uno de los principales hallazgos, quizá el principal, es el aumento en la desigualdad en nuestro país. Costa Rica está entrando en una nueva etapa de desigualdad, dice el informe, que va en sentido contrario, que mientras América Latina reduce sus brechas, Costa Rica las amplía. Por eso quisimos convocar este tema, nos parece fundamental el tema de la educación también en términos de la campaña electoral, su decisión de voto del 2014, sin duda depende en gran parte de las propuestas que tengan los partidos políticos en torno al tema de la educación, y por eso quisimos hacer un programa para informarnos mejor todos de esta situación. Ahora sí, procedo a presentar a mi invitado de hoy, aquí en la primera parte del programa Sobre la Mesa, en la entrevista. Está don Félix Salas conmigo. Él es el presidente del Colegio de Licenciados y Profesores, es docente, además es orientador y es administrador educativo, y ha trabajado como docente en muchos tipos de instituciones, escuela, colegio, universidad, unidocente, en la montaña, en la ciudad, así que yo creo que es una persona con mucha autoridad para hablar sobre el tema de la educación. También recientemente, bienvenido, don Félix. Muchas gracias. A Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. En este primer bloque vamos a tratar de ser bastante breves para resumir lo que usted considera que son las principales brechas de la educación costarricense. Para empezar, nada más destacar uno de los mitos que el Estado de la Nación trata de desmitificar, valga la redundancia, en este informe, es que Costa Rica tiene una población altamente educada y calificada, que ese es uno de los... se cree esto sobre Costa Rica y el informe explica que es lo contrario, que no estamos tan bien como creemos estar en ese y en otros muchos temas, pero esto en el tema de la educación. ¿Cuáles son las principales brechas educativas que usted detecta, según su experiencia? Bueno, primero que nada, agradecer mucho al programa que me hayan invitado, saludar al público televidente, especialmente a los compañeros educadores, y también invitar a los padres de familia a ponerle atención a estas cosas, porque es muy importante que los jóvenes, también los niños, entiendan qué pasa cuando uno no ha estudiado mucho y qué pasa cuando el número de años de educación sube. Eso repercute indudablemente en la calidad de vida de la persona. Empecemos tal vez con la primera brecha. Sí, una cosa rápida es que a mí me parece que hay brechas que tienen que ver directamente con la parte interna del sistema y hay otras brechas que son como más externas. La brecha principal de la que se viene hablando es la brecha del acceso a la educación, que está limitada en algunos casos hasta para el 54% de la población, y que se dan unas diferencias muy grandes entre gente que llega apenas a 6º grado, que indudablemente se va a repercutir mucho en su vida laboral y en su vida económica, y cómo eso cambia cuando la persona sube a 13 años al menos de educación, y más todavía cuando sube a 19 años de educación. Entonces ahí encontramos una brecha de que entre menos años cursados en educación, menos calidad de vida. Entre más años de educación, más calidad de vida. Para ver es así en general. Luego otra brecha muy importante es la permanencia en el sistema educativo. Hay grupos de edad, grupos de jóvenes que permanecen en el sistema educativo solo 5 años. Hay mucha gente que entra a secundaria y no la termina. Y ahí se abre una brecha porque hay gente que resta a muchas oportunidades a la hora de buscar trabajo. Aproximadamente la mitad de los que ingresan no terminan. Un 54% no termina. Otra brecha muy importante, para solamente nombrarlas, es una brecha que se da entre la formación docente. Hay una diferencia muy grande entre la formación docente
que se da en las universidades privadas y la que se da en las universidades públicas. Si usted hace un poquito de recuerdo con el asunto de las matemáticas, surgió que las personas más calificadas para dar las matemáticas son las personas que estudiaron en las 4 universidades estatales. Esos datos salieron en varios periódicos hace algún tiempo y son datos que publicó el Ministerio de Educación. Y las personas que tenían mayores problemas en el conocimiento y en la enseñanza de las matemáticas era gente que había sido graduada en universidades no estatales. Si por lo menos todavía conservamos cierta calidad, un grado de calidad muy importante en la formación de educadores en las universidades públicas. ¿Otra brecha traía por ahí? La otra brecha que tenemos es la parte del acceso a la educación superior. Es apenas como un 47% de los estudiantes que aprueban el bachillerato pueden ingresar a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico o a la UNA. Sí, parece como que se vuelve un poquito difícil entrar a las instituciones públicas. Y ahí se abre una brecha muy importante porque todos los estudiantes de menos recursos tienen que ir a las universidades privadas. Y llenan las universidades privadas y tienen que trabajar para poder pagarse los estudios. Alguna gente se pregunta por qué razón se hace tan difícil entrar a las universidades públicas cuando debieran ser las que absorban, ojalá, la mayor cantidad de estudiantes. Como se decían ayer en el debate de los candidatos políticos, ojalá que las universidades públicas abrieran cierto número de plazas para la gente de zonas rurales y de zonas más retiradas y de territorios indígenas, ¿verdad? Y la otra brecha que yo quería también tocar hoy es una brecha que se da en el aspecto del uso de la tecnología. Bueno, hay otras brechas entre las diferencias entre la zona urbana y la zona rural, entre la zona rural y la zona urbana marginal. Son otras brechas con otro tipo de cosas. Pero el aspecto tecnológico es muy importante. Lo destacaron ayer también los candidatos. Difícilmente se va a resolver el problema educativo con que las escuelas y los colegios tengan todos banda ancha, como se mencionaba ayer, pero indudablemente es un factor muy importante en los aspectos de información, de comunicación y de acceso al conocimiento. Don Félix, doña Isabel Román, del informe del Estado de la Educación, estuvo aquí hace unos meses con nosotros en Sobre la Mesa y dijo que el país va tarde en materia de educación con respecto a otros países. ¿Considera usted que vamos tarde? Bueno, según el informe del Estado de la Educación, sí. Pero yo pienso que el país ha hecho muchos esfuerzos y ha hecho grandes esfuerzos que han logrado una cobertura cuantitativa de educación muy buena. El ministro de Educación lo dijo, o sea, hemos creado muchos colegios, hemos creado muchas escuelas, hemos abarcado prácticamente todo el territorio nacional. La presencia de estudiantes en primaria, en preescolar, en secundaria es bastante buena, es muy amplia. Algunos dicen que probablemente por abarcar y tener dentro del sistema educativo todo ese montón de estudiantes, crecimos en cantidad y puede ser que se descuidara la calidad. Bueno, hay que entrarle ahora con más ganas al tema de la calidad, de la que probablemente vamos a hablar en algún momento. Exactamente. Gracias, don Félix. Esta es la primera parte de nuestro programa. En el siguiente bloque tendremos a representantes de partidos políticos contándonos un poco sus ideas en torno al tema de la educación. Más adelante volveremos con don Félix para que nos cuente qué le pareció lo que vio, lo que verá en el próximo panel. Estamos en Sobre la Mesa. Quédese con nosotros. Ya volvemos. En este programa le hemos dado un énfasis muy importante a la discusión sobre pobreza y sobre desigualdad. Para esta oportunidad queremos ver o establecer los vínculos que existen entre las brechas educativas que cada cierto tiempo distintas instituciones evidencian la profundidad de ellas y en este caso el impacto que tiene
en la desigualdad. Para conversar sobre eso ya tuvimos a don Félix Salas en la primera parte y en esta segunda invitamos a representantes de 3 partidos políticos que procedo a presentar. En el extremo de esta mesa nos acompaña don Carlos Hernández, quien representa al partido Frente Amplio. Él es candidato a diputado por la provincia de Punta Arenas y además, bueno, nos contaba que fue secretario general de la APSE. También nos acompaña don Mario Alberto Alfaro, representante del Partido Acción Ciudadana. Él es coordinador de la Comisión de Educación de este partido, miembro de CONESUB, y bueno, también integra la Comisión de Estudios y Programas de este partido. Finalmente, aquí a mi izquierda me acompaña doña Carmen Lidia Pérez, quien es representante del partido Avance Nacional. Ella es candidata a la primera vicepresidencia junto con José Manuel Echandi, ¿es así? Así es. Es educadora pensionada de la Universidad de Costa Rica y fue directora regional de educación. De esta manera, bueno, presento a quienes nos acompañan en la mesa. Como ven, todos tienen pues participación política, pero a la misma vez bagaje en el ámbito de la educación. La primera pregunta que yo quería plantearles para iniciar esta conversación es: casi todos los partidos políticos indican como parte de sus promesas o propuestas de campaña la necesidad de cumplir con el 8% del PIB para la educación, que sea un cumplimiento efectivo estos recursos. Sin embargo, en términos de brechas, en términos de desigualdades, uno podría pensar que con brecha o sin brecha habría que resolver el tema del 8%. Entonces, ¿cómo asegurar que el cumplimiento de este mandato constitucional se emplee efectivamente para resolver un asunto de brechas y no quede únicamente como una decisión de orden más fiscal? Tal vez empezamos con don Mario. Bueno, buenas noches, queridos televidentes. Bueno, en realidad el tema del 8% es un tema obligado. Importante decir que también tenemos que pensar de dónde vamos a tomar el 8%. O sea, eso es otro tema que es importante plantear. Sin embargo, digamos, es importante decir que aunque la posibilidad de una reforma fiscal puede darse en algún momento, pienso que primero hay que demostrar que hay responsabilidad y que hay una verdadera voluntad de atacar la evasión fiscal, las exoneraciones, eliminar los gastos superfluos y que se dé una ejecución presupuestaria adecuada, porque precisamente en el Ministerio de Educación ese es uno de los grandes problemas, digamos que los superávits son bastante abultados. Entonces no hacemos nada con un 8% si la aplicación de ese 8% no va a ser real, porque su ejecución va a ser muy fuerte. Sí, esa es la pregunta, don Carlos. ¿Cómo hacemos para que en cumplimiento de ese 8% o ante el no cumplimiento de ese 8%, de todas formas se atiendan estas desigualdades establecidas en múltiples diagnósticos? Bueno, aquí hay que decir que en el Frente Amplio pues definitivamente no hemos venido diciéndolo, sino lo hemos venido haciendo. Hay un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa para que definitivamente sea un mandato, este mandato constitucional se cumpla el 8%. Es necesario que los gobiernos no sigan incumpliendo, es un mandato constitucional, está el proyecto de ley y en ese sentido pues definitivamente es necesario que los gobiernos lo cumplan. Actualmente el gobierno de Liberación Nacional pues no lo cumple y sí hay plata para muchas cosas, pero no hay plata para educación, extrañamente, ¿verdad? Sí hay plata para pagar consultorías como la de procesos, hay plata para pagar a las empresas como AS. Recientemente en el presupuesto para el 2014 hay plata para pagar los litigios internacionales, pero no hay plata para educación. Incluso la educación es vista, me parece, de parte de un sector de gobierno, no como una inversión, sino como un gasto. Es una impresión que me genera luego de escuchar al ministro de Hacienda indicando, bueno, la imposibilidad de cumplir con este mandato constitucional. Perdón, antes de que continúe doña Carmen Lidia, inclusive el atrevimiento, digamos, del señor ministro de Hacienda de plantear la posibilidad de no cumplimiento del 8%. Entonces, no, lo que dice es que no se puede, que solo el 7.2%. Imagínense, o sea, no hay voluntad. Pero continúa quedando la pregunta en el aire. Bueno, con ese 8% o sin ese 8%, ¿cómo hacemos para que el dinero invertido atienda a la reducción de esas brechas? Bueno, yo pienso como educadora
algo muy importante, que esas brechas no es solo cuestión de dinero, es un asunto integral del Estado. Donde hay una escuela tiene que haber un centro de salud. Donde hay un centro de salud tiene que haber acueductos, porque hay gente que vive en lugares inhóspitos, hay educadores que trabajan en las condiciones infrahumanas. Entonces ahí hay la brecha en el sector rural con respecto al sector urbano. Entonces, si hay plata y hay un 8% o puede haber más y los gobiernos se dedican a la parte central, siempre va a estar descuidada la parte rural. Yo trabajé en zona rural y es terrible ver en las condiciones que viven chiquito un niño que se ausenta 3 días de la escuela porque le vais, ahora que hay vais, porque el centro de salud le queda larguísimo. Ese niño nunca va a tener igual rendimiento escolar que un niño que tiene todo alrededor. Entonces, para mí, aparte que es un sector de rubro económico, es de un asunto integral del Estado, donde viene colateralmente 8 ministerios: salud, la iglesia, acueductos. ¿Por qué? Porque es centro de todo, para que el niño, el educador y la comunidad misma tenga todo acceso cerquita para poder rendir, porque por la plata por sí misma no, sino cómo distribuirla y cómo integrarlo en una intervención con todos. Sí, don Carlos, lo cierto del caso es que se están creando 2 o más Costa Ricas y de alguna manera el sistema educativo, como bien lo está planteando doña Carmen Lidia, contribuye a ello, ¿es así? Definitivamente tenemos que cambiar el modelo que hemos seguido en los últimos años. Es un modelo que estos son los resultados del modelo económico que ha seguido el país. Tenemos que cambiar la situación que ha prevalecido por los últimos 30 años. Para nadie es un secreto que los partidos tradicionales usufructúan de ese modelo. O sea, la educación es un negocio, la manosean. Para nadie es un secreto que los docentes muchas veces están a la espera de este tipo de cada 4 años para ubicarse en algún puesto. Definitivamente hay que sacar las manos de educación. No es posible que los nombramientos no sean con criterios técnicos. Los nombramientos de directores, de docentes, tienen que ser con criterios técnicos. Hay que revisar el Consejo Superior de Educación. Para nadie es un secreto que el Consejo Superior de Educación no está conformado de la manera idónea. Me parece que ahí podrían ingresar algunas personas, por ejemplo, como los que elaboran el informe del estado de la educación, gente que definitivamente tiene conocimiento sobre el tema y que podría aportar para hacer este cambio que nosotros en el Frente Amplio lo venimos promoviendo. Definitivamente una de nuestras tareas va a ser eliminar definitivamente esas brechas entre en las zonas rurales y las zonas de la gran área metropolitana. Sí. Don Carlos, usted tiene sobre la mesa un par de propuestas, un poco como para resolver este tipo de situaciones relacionadas con las brechas. Bueno, en realidad las brechas sociales se reflejan a nivel de la educación de múltiples maneras. Vemos como, por ejemplo, la tasa de analfabetismo en nuestro país, aunque es pequeña, pero sin embargo es el doble en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Y también, por ejemplo, si analizamos según el informe del Estado de la Nación y el Estado de la Educación, el clima educativo también tiene una tendencia, digamos, a que es más en las áreas rurales, especialmente en las zonas fronterizas como Talamanca, Los Chiles, Upala. El clima educativo también tiene una incidencia más fuerte en el sistema educativo, cosa que también en cuanto a brechas también vemos cómo esta situación del desempleo, por ejemplo, se manifiesta más también en ciertas zonas del país, como por ejemplo en la zona Chorotega, Pacífico. O sea, que parece haber efectivamente una reproducción hay una relación estadística entre la inequidad económica y social en el país con las inequidades que también se dan en el sistema educativo. Entonces, para poder... ¿Y eso afecta la calidad de la educación? Por supuesto que la afecta completamente y especialmente hacia esos sectores más vulnerables de la población de este país. Y para atenderlo habría que también darle un tratamiento especial a esas zonas. Digamos, por ejemplo, si se va a inyectar el 8%, ese 1% adicional, o aunque no existiera, lo que se logre reducir en gastos superfluos y en esa subejecución presupuestaria que tenemos,
debería invertirse especialmente en las zonas menos favorecidas, en las zonas rurales, en los colegios públicos, obviamente, colegios diurnos y nocturnos de las zonas más necesitadas de Entonces este país. se trata de un asunto que tiene que ver con un mejor ejercicio, digamos, del presupuesto, por decirlo así, pero también de la conjunción de muchos esfuerzos, como lo estaba planteando usted, doña Carmen Lidia. Sí, yo quiero acotar algo a lo que él pone y me parece que eso tiene que ser como eminentemente puntuado en cualquier gobierno de cualquier persona. Compañeros, ¿cómo es posible que personas, cómo es posible que actualmente se esté dando la politiquería, como lo cita el caballero? Tenemos que sacar la política de la educación y regirse por los concursos, regirse por puntajes, regirse por grados académicos. Hace años hubo un concurso. Entonces, si usted concursó como bachiller universitario, sigue siendo aspirante y nunca le van a dar trabajo. ¿Y por qué? Porque aunque sacara licenciatura y maestría, usted sigue estancado. Ese es uno de los problemas de interinazgo y de... En realidad es importante destacar casi un 50% de la población, del personal que está en interino, digamos un 46%. Precisamente, Mario, porque el interinazgo es algo que le favorece al sistema que ha prevalecido en los últimos años. Para nadie es un secreto que uno ve docentes, directores, de repente arreglando el lugar donde va a estar el candidato oficial, que por cierto fue muy limitada la participación en Punta Arenas recientemente. Entonces, eso definitivamente hay que eliminarlo. No podemos tener los políticos tradicionales metidos en algo que es eminentemente técnico. Y no estamos hablando nada más de docentes, estamos hablando también de las personas que se encargan de la política del currículum, de los administradores. Total. Definitivamente esa gente no pueden estar nombrando conserjes, guardas, directores, inclusive directores regionales para irnos muy lejos. La política, no lo digo yo, lo dice el informe del Estado de la Educación, la politiquería o los políticos deben de sacar la mano de la educación. Ese es el caballito de batalla. Uno de los compromisos usted me nombra, yo la nombro y usted trabaja. ¿Cómo es posible? Y algo muy importante, compañero, que tiene que quedar aquí en la mesa y sobre la mesa como dice el programa. Que me han puesto a mí cuando yo recolecté insumos para un programa de gobierno de José Manuel Echandi en un eventual gobierno. ¿Cómo es posible que no haya un maestro, no un profesor de aula universitaria que llegue a ser ministro? Un maestro, un educador de aula, graduado por supuesto, con sus requisitos, pero que haya pasado por las aulas primarias, que sea ministro o viceministro. Bueno, tenemos que hablar sobre esos temas, pero tal vez para redondear sobre el tema, porque ya tenemos que ir a una pausa. Sí es importante decir que, bueno, por lo menos para el Partido Acción Ciudadana, nosotros tenemos un compromiso en el sentido de realizar los concursos año con año, como lo establece la ley de carrera docente por un lado, y además, lo más importante, sacar a concurso las plazas, todas las plazas, porque actualmente nos vamos con eso, ya tenemos que ir a una pausa. Se sacan 3.000 y ofrecen 35.000 personas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estamos conversando sobre educación, brechas educativas y desigualdad en Costa Rica. Ya volvemos. El programa de hoy lo convocamos bajo el nombre Escuela de Dos Mundos, Brechas Educativas. Como dijimos al inicio del programa, lo que queremos ver es el impacto de estas brechas educativas en la desigualdad en el país. Preparándonos para este programa, encontramos una entrevista que se le hace al exministro de la Presidencia y exdiputado, don Francisco Chacón, en el que en el periódico La Nación del 23 de junio se le pregunta, se le pregunta que el Banco Mundial dice que somos el país más desigual de América Latina porque ha habido concentración de riqueza. Después se le dice que el sector agroexportador se la ha pasado muy bien, pero el grueso de los lechugueros y frijoleros no. Él a estas preguntas lo que contesta es que un sector de la población se ha sabido insertar en la economía internacional, es que es gente que sabe inglés y cómputo, y que esta gente gana más, pero que todavía se convive, concretamente dice, convivimos con sectores que no lo han logrado.
Después le preguntan cómo va a ser el muchachito que está entre los 150.000 personas que viven bajo la línea de pobreza. Y él dice, hay que darle avancemos. Es una tragedia para el país que el 50% no termine el colegio, pues eso determina si habrá o no más desigualdad en el futuro. Bueno, Luis Emilio, hablamos de avancemos, hablamos de desigualdad, hablamos de modelo económico. A mí me gustaría tal vez decir que hace no mucho en uno de los debates alguien ahí dijo que había que hacerle parches al modelo que ha seguido el país en los últimos años y que el modelo es exitoso. Claro que sí es exitoso para unos cuantos, para esos que han concentrado la riqueza, para esos que han visto la fruta madura, porque pero parece, para los nuestros, para nuestra gente, pero sin desarrollo para humano. nuestra gente ha sido pobreza y ha sido miseria. Si me lo no permiten, han sido carros BMW, no han sido Mercedes-Benz, sino ha sido miseria. Parece que la desigualdad puede ser vista o como una tragedia o como una normalidad como parte de un proceso, modelo económico que parece que inevitablemente la genera, pero que al final de cuentas es una normalidad. A mí me gustaría decir que definitivamente los mismos de siempre no están interesados en cambiar el estado actual de la educación y cómo se ha venido manejando todo en los últimos años. No están interesados porque definitivamente juegan con ese sistema y luego a pesar de que muchas veces no se acuerdan y no saben dónde están los pobres, cada 4 años se acuerdan y sí van a pedir el voto y esa es la situación. Yo creo que nosotros definitivamente, como lo dice el Estado de la Educación, debemos de sacar las manos de educación, definitivamente debemos cumplir con el 8%, debemos de revisar el CONESUB, en CONESUB se debe ser más exigentes con las universidades privadas, debemos pedirles a las universidades pública, como decía don Félix, porque ya lo hemos hecho en algún momento, se lo dijimos a la antigua rectora y esperamos que Jensen, el rector de la Universidad de Costa Rica, cumpla, que haya espacios para la gente más desfavorecida. Don Carlos, don Mario, una pregunta. La educación se ve, o más bien las brechas en educación, es claro que generan severos problemas de desigualdad, lo cual nos lleva a hablar de pobreza también. Es decir, si se hace un partido político que haga un planteamiento sobre erradicación de pobreza, necesariamente tendría que incorporar el elemento educativo. ¿Lo considera el Partido de Acción Ciudadana? Sí, por supuesto. Bueno, primero decir que el problema de la inequidad no se puede atender o no se debe atender simplemente con programas sociales. Bueno, el problema fundamental para atender la problemática social y la pobreza tiene que ver con la generación de empleo. Ahora, un empleo dentro de condiciones de un desarrollo sostenible y de un desarrollo humano. Totalmente. Donde también haya mejores condiciones laborales y respeto a las garantías de los trabajadores, que por cierto el Estado de la Educación, del Estado de la Nación lo menciona claramente, que hay una correlación entre los empleo informal, digamos, o los empleos en la empresa privada especialmente, hay poco respeto de los derechos laborales. Y en la práctica, ¿cómo se resolvería eso? Porque el diagnóstico es muy claro, pero en la práctica es donde queda un signo de pregunta de cómo hacerlo, sabiendo que es además un sector muy complejo, que el sistema educativo o el MEP en este caso concentra una tercera parte del presupuesto de la República, que es un sector donde existen me parece más de 100 pluses salariales, que no se sabe muy bien cómo anda la cosa. Entonces existen como muchos elementos que podrían estar previniendo los ajustes que se están planteando acá. Entonces... Sí, pero sí, digamos, hay que entender que la problemática hay que atenderla de una manera integral. Digamos, por un lado, atendiendo el problema fundamental que es la generación de empleo, que dicho sea de paso, el Estado de la Nación plantea que aunque ese 20-21% de pobres de nuestro país fluctúa, o sea, no es estático, no es el mismo en todo momento, pero aunque fluctúa, digamos, y cambia la población, pero el factor fundamental de los que entran o salen se debe al problema del empleo. Entonces quiere decir que el problema del empleo es un problema fundamental. Pero por otro lado, el problema hay una relación estadística también entre nivel educativo, años de escolaridad y las posibilidades de obtener empleo y una situación mejor. Esto quiere decir que además del tema del empleo, tenemos que mejorar la educación de manera que logremos la permanencia en el sistema educativo. Para esto hay que también atenderlo de una manera integral. Por supuesto que hay que continuar con el programa Avancemos,
fortalecerlo y mejorarlo y ampliarlo, pero además lograr una mejor fiscalización de ese programa, porque sabemos que no siempre las ayudas llegan a donde tienen que ¿Ustedes llegar. están contentos con Avancemos? Perdón, para redondear esta idea, pero además de esto, hay muchas cosas más que hacer. Hay que mejorar la formación docente, hay que mejorar la infraestructura, porque hay que crear las condiciones para un proceso de aprendizaje adecuado. A mí me gustaría tocar un tema que usted tocó sobre los pluses. Démosle un chancecito, doña Carmen. A mí me parece algo. ¿Cómo no vamos a tener desventaja? Yo hoy sigo con la zona rural porque ustedes no tienen idea de lo que es trabajar en la zona rural. Don Félix y los que han trabajado saben lo que es la zona rural. Por ejemplo, en Upala, cuando en marzo, los chiquitos de febrero y marzo no han entrado todos en su totalidad porque tienen que ir al arranque de frijoles. O por ejemplo, los que cogen café en San Vito. O por ejemplo, los de la zafra. ¿Cómo no va a haber desigualdad si ese niño tiene que ir a trabajar para poder llevar sustento? ¿Cómo no va a haber desigualdad si ahí no hay la tecnología adecuada? ¿Cómo no va a haber desigualdad si los mejores maestros calificados se quedan en la zona urbana? ¿Cómo lo resolvemos? Más capacitación. Avance Nacional va a permitir, en el nombre de Dios primero, que haya mucha capacitación para el educador. Antes, los que no me dejan mentir, don Félix, los que están aquí, el MEP siempre capacitaba, aparte de lo que usted se graduaba en la universidad, y tenía un cúmulo de certificados que le daban también un cúmulo de conocimiento. Además que eran para la carrera profesional, también le servían de conocimiento. E iba el educador mismo llevándose más conocimiento a su mente. Ahora, compañeros, un educador sale licenciado, punto, no volvió a tocar un libro. Sale máster y se quedó ahí. ¿Por qué no hay que volver? Yo le decía a don José Manuel Echandi, don José Manuel, hay que volver a la capacitación continua y permanente de los educadores. Eso se ha perdido, compañeros. Y eso es muy importantísimo. ¿Por qué? Porque empoderado un educador, no va a haber desigualdad con el de San José, con el que trabaja en los chiles. Porque si usted lo ve ahora, el que es bien graduado no quiere irse para los chiles. O no quiere irse para Monteverde porque ahí es carísimo. 300,000 una habitación o una casita. Pero es que en ese tema, como lo planteaba Luis Emilio, estamos hablando de los pluses. Me parece a mí que no es correcto satanizar los pluses salariales si tomamos en cuenta que prácticamente un salario base de un educador es muy bajo. Sí, me parece que no podemos caer en el juego. No, los pluses lo mencionaba porque no se sabe muy bien cuántos son. Del gobierno que viene diciendo que los educadores tienen salarios muy altos. A nosotros nos parece que también es importante leer bien el estado de la educación. El estado de la educación dice que aparte de que dice que tenemos que sacar las manos de la educación, ¿verdad? Que la política no tiene que meterse ahí, también dice que debemos de tener las ocurrencias. Y hay que decirlo claramente, en educación han habido miles y miles de ocurrencias. ¿Y a dónde han salido esas ocurrencias? ¿Por qué el Consejo Superior de Educación. Uno de los problemas principales es que no se le da para redondear, don Mario, a los actores mismos, a los docentes que están en el aula. Es que esa política se define en el CONESUB, donde usted ha sido parte, don Mario. Pero siempre el Consejo Superior de Educación, el CONESUB se estableció el asunto del arrastre y el adelantamiento. Para nadie es un secreto que ha sido un total fracaso y ha causado mucho problema. ¿Por qué? Porque la gente especialista que debería estar ahí no es la que está. Si es que no se entiende y el estado de la educación, el informe del estado de la educación dice precisamente que tenemos que detener las ocurrencias. No se considera al docente que está en el aula, entonces, en la formulación de este tipo de... En la práctica, en la elaboración de programas, siempre llegan al consejo, yo que estoy ahí se los puedo decir, siempre llegan ahí y el que menos ha participado en la elaboración de esos programas es el docente que está en el aula, que es el que conoce la situación, que es el que conoce los problemas que tiene un programa, y eso hace difícil luego la implementación de esos programas. ¿Por qué? Porque el docente ni los conoce, ni se siente parte de eso y no conoce la Mario, tenemos que revisar el convenio centroamericano. El convenio centroamericano no solo establecía el asunto de los 200 días, para nadie es un secreto que también habían condiciones para los docentes. Yo trabajo en el Liceo de Chacarita, es un colegio urbano marginal, orgullosamente soy egresado de ese colegio urbano marginal y soy egresado de la Universidad de Costa Rica, y a mí me parece que definitivamente hay que revisar ese convenio porque no ha traído grandes cosas y no se ha cumplido. Estamos a y 3 segundo, minutos hay que revisar el bachillerato.
El bachillerato definitivamente ha creado un embudo para los muchachos que definitivamente quieren seguir estudiando. Hay que revisar el asunto del bachillerato, porque los muchachos están sufriendo, aparte de eso le estamos poniendo... Pero Carlos, para ir terminando, tenemos 3 grandes retos. Aparte de las brechas establecidas, identificadas por estos diagnósticos, está el tema de la exclusión y expulsión educativa, el de aumentar la cobertura del cuarto ciclo y ligar el financiamiento a mejores resultados en estos ámbitos. ¿Cómo lo resolvemos, doña Carmen? No, vea, yo quiero acotar algo que me parece muy importante, don Mario. Hay una presa de jóvenes de años, de 15, 20 años para acá, que están estancados en bachillerato. Avance Nacional está proponiendo bachillerato en ciencias y letras, está proponiendo descongestionar el ministerio, está proponiendo darle poder a las direcciones regionales, está proponiendo un sistema de orientación desde kinder, educación especial y primaria, aparte de las escuelas urbano-marginales, y está proponiendo un concurso todos los años con la inserción de documentos y títulos. Parte importante que yo creo que el educador tiene que saber que él es el actor con el eje central, que es el niño, el eje del currículo, que tiene que hacer, como hablaban ellos, y lo repito yo, ser partícipes de los programas. ¿Cuándo se llama a un educador a hacer un plan? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que hice yo para el plan de gobierno de José Manuel Echande? Ir a las provincias, ir a los cantones, recoger insumos, su necesidad, qué siente, qué le parece, qué le gustaría, y con base a eso es el plan de gobierno. Bueno, vamos terminando. Para nosotros es muy importante que si nosotros queremos lograr la permanencia en el sistema educativo, hay muchas cosas que hacer, pero entonces hay que replantearse, por ejemplo, el ciclo de educación diversificada para que responda más a las necesidades de los jóvenes de manera que resulte atractivo. Y hay que replantearse, digamos, todo el paradigma educativo, que en realidad en estos tiempos en Costa Rica se concibe la educación como simplemente transmisión de conocimientos. Pero yo creo que la educación va más allá de eso y tiene que ver con la formación integral del ser humano. Y eso es mucho más que simplemente lo que estamos pretendiendo en estos momentos. Hay que flexibilizar por eso el currículum, hay que plantearse un programa agresivo de mantenimiento, reparación, de la infraestructura educativa, de equipamiento, de mobiliario, de manera de que la cancha se nivele y que todos tengan posibilidades de acceso a la educación. Don Carlos, para terminar. Definitivamente, en lo macro me parece que lo importante aquí es cambiar el modelo que ha creado mucha desigualdad, que ha creado brechas económicas, brechas educativas, y definitivamente para cambiar significa no seguir haciendo lo mismo, no seguir votando por los mismos de siempre que nos mantienen en las condiciones y a los cuales el sistema les es rentable. Nos parece que en el Frente Amplio tenemos propuestas muy claras, muy serias. Pensamos que la educación no es un asunto con el que se debe jugar, no es para los pegabanderas, no es para los que adornan los lugares donde van los candidatos presidenciales, que últimamente no se aparecen en los debates, y es importante definitivamente hacer el cambio, que la gente se atreva, no tenga miedo. En el Frente Amplio hay esperanza y vamos para adelante. Bueno, nos vamos con esa cuñita. Hay mucho consenso en relación con lo planteado en esta mesa. Es claro que mala educación lleva a malos salarios o a bajos salarios, y bajos salarios implica un aumento de la brecha social. Vamos a la última parte de este programa, en el cual Natalia y don Félix van a hacer una revisión de lo que hemos conversado por acá. Ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa ya para la parte final de nuestro programa, en la que vamos a recapitular un poco lo que sucedió en el panel anterior y también seguir conversando con don Félix Salas para conocer sus impresiones sobre lo que conversaron los representantes de los partidos políticos. Don Félix, mencionan por ahí el tema del presupuesto, ¿verdad? Si el 8% del PIB, ¿qué hacemos si no se aprueba, etcétera, si no se logra? El tema del interinazgo, la politiquería inmersa en la educación, la política también, ¿verdad? No sé,
de pronto se confunden ambos términos. El tema de sacar a concurso las plazas, la fiscalización del programa Avancemos, el tema de mejorar la capacitación docente se tocó por encima. La desigualdad, ¿verdad? Que es el tema que además nos ha convocado aquí. La generación de empleo como también una necesidad para combatir la desigualdad y la necesidad de un cambio de modelo. Esas son algunas de las principales ideas en torno a la situación de la educación que expresaron los representantes de los partidos políticos que nos acompañaron. ¿Cree usted que dieron en el meollo del asunto, en la médula del problema? Bueno, indiscutiblemente que hay una serie de factores que están inmersos en los problemas de calidad que tienen que ver con lo que los compañeros tocaron. Digamos, el aspecto económico es muy importante, pero para mí no es solo eso. A veces puede ser que hasta sobre dinero. Bueno, lo mencionaban de la subejecución. Pero hay aspectos esenciales que me parece que no se tocaron. Digamos, se habló de aspectos materiales, coadyuvantes en el proceso, se habló de lo que usted dijo en este momento, de los nombramientos, de los concursos, de Avancemos. Avancemos, transporte, alimentación, comedores escolares, son cosas muy importantes que coadyuvan, digamos, a la permanencia de los alumnos o a la asistencia de los alumnos a las escuelas. Eso es muy importante. Sacar la educación de la politiquería es muy importante, pero no de la política, porque si algo hace falta en este país son políticas educativas claras. Eso hace muchísima falta, ¿verdad? No hay que sacar la política de la educación, pero la sana política, no la politiquería. A mí me parece que hay aspectos que tienen que ver más con la calidad, que tal vez no se han tocado. Me parece a mí que el educador recibe a mucha gente que viene ya con brechas y desventajas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, se dice que hay 60,000 niños en edad de estar en preescolar que no tienen la asistencia preescolar. Cuando esos niños llegan a la escuela, los recibe el maestro de primaria ya con desventajas. Claro. El maestro de primaria recibe a alumnos que han asistido a preescolar y a alumnos que no han asistido a preescolar. Los alumnos que no han asistido a preescolar ya vienen con una serie de desventajas. Desventajas en la comunicación, desventajas en aspectos cognitivos, desventajas en aspectos de relación, desventajas en aspectos de madurez, desventajas en autoestima, desventajas sociales, desventajas de madurez personal. Entonces, imagínese usted un maestro unidocente o un maestro cualquiera, de cualquier nivel, que recibe ya alumnos de preescolar que vienen ya con ciertas habilidades, destrezas, conocimientos más despiertos, más extrovertidos, y otros que no han estado en preescolar. Ya ahí comienza una brecha muy grande. Y por otra parte, yo creo que un problema de la calidad es que el docente está solo. Lo dijo alguien en la primera mesa que hubo allá en la Universidad de Costa Rica. El docente está solo. Y aquí tengo que hacer otra cosa, aclarar. Se tiene como costumbre hablar del docente, pero está también el administrador educativo, está también el orientador, están los administrativos puros. Todos esos son elementos que coadyuvan al proceso educativo. Entonces, a mí me parece que hay un factor intrínseco en la brecha. Si el docente está muy solo. Cuando dice muy solo, ¿a qué se refiere? Que está solo en las labores administrativas, inclusive. Inclusive ahí hay un problema muy grande, que es un docente, además de estar solo, cargado de funciones administrativas. ¿Qué quiere decir solo? Que no tiene otros profesionales que le ayuden. En la mayoría de los casos, en algunos casos los hay, como en las escuelas donde están los equipos interdisciplinarios. Claro. Pero hay muchísimas escuelas donde el docente está totalmente solo. O sea, él tiene que atender 25, 30, 35 alumnos y hacer todo lo que hay que hacer.
lo administrativo, la atención de adecuaciones curriculares, ya sean estas significativas o no significativas, atender problemas de disciplina, problemas de relaciones, problemas de violencia, problemas de agresión, problemas pedagógicos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación, cómo ajusta a toda esa gente al proceso educativo. Pero, don Félix, ¿eso implicaría aumentar las plazas en el Ministerio de Educación? Tiene que haber otro tipo de profesionales que apoyen la labor docente. O sea, y claro que se necesitan psicólogos, se necesitan más orientadores, se necesitan trabajadores sociales, probablemente enfermeras, ya sea que se busque cooperación con otras instituciones, pero no puede el docente darle atención a 30, 25, 35 alumnos solo. Necesita también inclusive la ayuda de los padres y de otras instituciones, pero está haciendo al revés. Hay un montón de cosas de salud que las atiende el maestro, y hay otra serie de cosas administrativas que las atiende el maestro. ¿Qué es lo que está pasando también? La calidad se está perdiendo porque el docente se le toma para otro montón de cosas administrativas. Debiera de tener un apoyo y una ayuda en los aspectos administrativos para que el docente pudiera estar prácticamente solo en el manejo de procesos de aprendizaje, o como lo llaman ahora, procesos de mediación pedagógica. Un montón de cosas que le quitan el tiempo para poder hacer una verdadera función docente. Desde su experiencia, don Félix, mencionaban en la parte anterior el tema de la capacitación a los docentes. ¿Considera usted que hace falta mucho? Hay una gran debilidad en la capacitación a los educadores. Yo pienso que hacen falta diagnósticos muy fuertes, muy serios, muy bien hechos, de qué le está pasando al docente en el aula, qué está pasando con los procesos pedagógicos, con los procesos del manejo de la mediación pedagógica, la enseñanza-aprendizaje. O sea, qué debilidades tiene el docente, qué le hace falta, qué competencias le hacen falta, cómo está en la evaluación, cómo está en los valores, cómo está en el desarrollo de la persona, del alumno, para entonces, con un buen diagnóstico, decirle a las universidades, mire, nos falta que esta persona tenga esta capacitación. Si esa persona recibe esa capacitación y mejora su competencia, entonces recalifiquémoslo. Y ojalá hasta el ministerio le dé un punto de carrera profesional, que significa un poquito de dinero más, pero una vez que él ha superado algunas fallas que tiene. A mí me parece que ahí hay una gran debilidad, y creo que las organizaciones magisteriales y las universidades y el Ministerio de Educación van a tener tarde o temprano que entrar a ayudarle al docente primero a conocer qué posibles debilidades tiene y qué le hace falta para mejorar. Ahí el papel de las universidades, entonces. El papel de las universidades es claro, y a mí me preocupa lo que se dijo un día de estos, que hay universidades públicas como que se han retirado demasiado de la formación de docentes. Recuerdo un dato que donde se habla que las universidades públicas han formado en los últimos años, no recuerdo si 4 o 5 años, 600 educadores, mientras que las universidades privadas van por 7.000, 10.000, 12.000. Pero nos queda poco menos de un minuto, tal vez como para finalizar ya las últimas impresiones del panel anterior. ¿Y por dónde estaría la solución? Digamos, yo sé que 30 segundos es muy poco tiempo para esgrimir una respuesta, pero ¿por dónde irnos? O sea, ¿hay que hacer un cambio de modelo? Sí. Y si no se hace un cambio completo de modelo, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo primero creo que el problema es tan grande que no lo puede resolver ni las universidades solas, ni el ministerio solo, ni las organizaciones magisteriales solas, ni las universidades privadas solas. ¿Debería haber un rector de la educación costarricense, cree usted? Es urgente algún organismo rector de toda la educación costarricense, porque hay varios, está CONARE, está el Ministerio de Educación, están las universidades, está CONESUB, está el Consejo Superior de Educación, y pareciera que disparan en forma disímil para todo lado. Creo, a manera de conclusión, que hay que mirar el asunto de manera integral e involucrar a todas las instituciones
educativas que tienen que ver en esto con las organizaciones magisteriales en la búsqueda de soluciones pertinentes. Bien, don Félix, muchas gracias por su participación hoy en Sobre la Mesa. La próxima semana hablaremos de otro tema fundamental actualmente en nuestro país y es el de la infraestructura. Agradecemos su compañía y lo invitamos a sintonizarnos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.